La abstracción. La abstracción, del latín abstrahere, alejar, sustraer, separar, es una operación mental destinada a aislar conceptualmente una propiedad o una función concreta de un objeto y pensar qué es, qué lo hace ser lo que es, qué lo conforma, ignorando otras propiedades del objeto en cuestión. Usualmente cuando te presento los conceptos que envuelven a un tema trato de ser lo más conciso posible y breve, a fin de dar más énfasis al resumen general y a la ejemplificación de los conceptos. Sin embargo, en este caso voy a profundizar para ti un poco más en el concepto de abstracción, el cual es muy importante en matemáticas. Es pilar de la misma. Abstracción, tal y como en la definición que te compartí, tiene relación con separar, con deconstruir algo, pero deconstruirlo mentalmente, no físicamente. Por ejemplo, aquí podríamos quitarle las piezas a un cubo de Rubik, algo que es tangible, tangible es que se puede tocar. Le quitamos las piezas a un cubo de Rubik y vemos sus partes, sus colores individualmente, está conformado con piezas de diferentes colores. Es decir, nos damos cuenta de qué está construido, de qué está conformado. Si yo le quito todas las piezas, ya no tengo un cubo de Rubik, tengo un montón de piezas nada más. Si las vuelvo a juntar, vuelve a ser el cubo de Rubik. Por supuesto, si las vuelvo a juntar de la manera apropiada y de acuerdo a su construcción. La abstracción es un proceso mental, es decir, reside en la mente nada más. Quizás hayas visto la película de Inmensamente. Usualmente cuando te comparto conceptos que envuelven un tema, lo hago de la manera más breve y concisa posible, a fin de dar más énfasis en los ejemplos y en el resumen general para sintetizar la información. Sin embargo, el concepto de abstracción es muy importante y quiero platicarte más acerca de él. Es importante en las matemáticas. Abstraer tiene relación muy estrecha con separar, con deconstruir. Por ejemplo, físicamente tú puedes desarmar un cubo y analizar las partes que conforman el cubo. Si separas todas las piezas ya no tienes un cubo, solo tienes un montón de piezas, ya no es un cubo. Sin embargo, te permite conocer qué es lo que lo conforma, qué es lo que hace hacer cómo funciona. En el caso de un cubo de Rubik, por ejemplo, sus piezas tienen color, tienen, están hechas de un material en específico, tienen una configuración para que se pueda resolver de manera correcta el cubo. Y esto es en un caso físico. La abstracción es algo mental, es un proceso mental, es algo que reside en la mente. Quizás hayas visto la película de Intensamente. Y en esta película hay una escena en la que se trata de ejemplificar el proceso de abstracción. Inician dos personajes que tienen una forma con bastantes detalles y se empiezan a separar primero en formas elementales, un brazo, una boca, unos ojos, es decir, una de las formas en las que podremos abstraer a un individuo, a un personaje, es por su cuerpo, por sus ojos, por sus brazos, es decir, separarlo, mentalmente separarlo, no físicamente, es separarlo en la mente. Y a su vez, cada uno de sus elementos, de las partes de su cuerpo, tiene una forma, quizás esta es la forma de la emoción de alegría, de tristeza y del amigo imaginario. Sin embargo, si quieres abstraer un nivel más, puedes aproximarlo a las formas de ideas que ya conoces, no sé, la idea de un triángulo, la idea de una estrella, la idea de un óvalo o de un círculo. Esa es una aproximación, cada vez se vuelve forma, deja de ser más algo tangible, se aleja de lo físico y empieza a convertirse en forma. En la abstracción hacemos eso, separamos para ver la forma de las cosas, para ver cómo se comporta la forma, cómo es, qué es lo que hace esencialmente que un objeto sea un objeto.
Por ejemplo, cuando también, también debemos de separar la idea de la forma de la implementación física o de la instancia física. Tenemos la idea de triángulo. La idea de triángulo reside en la mente. Un triángulo no es algo que se toque. Un triángulo es una idea. La idea de una figura geométrica con 3 lados. Es una idea. Este es un triángulo de papel, pero no, siendo estrictos, no es un triángulo a secas, ya que está en un material. Es decir, este objeto cumple las características de un triángulo, de la idea de triángulo. Triángulo es la idea, y cuando hablamos de cosas tangibles es la instancia de la idea. Es decir, cuando yo digo este es un triángulo de papel, quiere decir que este material cumple con las características de la forma de la idea de un triángulo. Siendo estrictos, esto no es un triángulo nada más. El triángulo es la idea. Este es un triángulo de papel. Es decir, digo de qué es para que se vuelva una instancia en la realidad y no solo una idea. Por ejemplo, una escuadra puede ser conceptualmente un triángulo de plástico, en el caso de este material. En el caso de que el material de la escuadra sea plástico, es un triángulo de plástico. No un triángulo a secas, sino un triángulo de algo. Una representación, una instancia de la idea de triángulo. ¿Ok? Espero que te sirva la diferencia entre la idea, la forma como idea, y la instancia en el mundo real. Por ejemplo, las instancias también pueden ser visuales, interactúan con nuestros sentidos. Un triángulo que está en la computadora, por ejemplo, en un fondo de pantalla, es la representación de la idea de triángulo también. No se puede tocar, pero aún así sigue siendo una representación. ¿Por qué es importante esto? En primera, porque posteriormente vamos a comprobar que los números no son algo tangible, no son algo que se pueda tocar, son algo abstracto, algo que reside en la mente nada más. Profundicemos un poquito más con la abstracción. Interactuamos con algo, con un objeto de la realidad o con otra idea. Y cuando la vamos separando, desglosando, analizando sus partes, cómo funciona, sus funciones también, entonces se empieza a volver algo más elemental. Entre más abstraemos algo, menos se parece a la concepción, a la instancia tangible. Abstraer es muy parecido entonces a desarmar. El proceso de desarmar un celular, por ejemplo, tenemos las partes, la batería, la tarjeta lógica. En la tarjeta lógica tenemos un procesador, tenemos un centro de carga, tenemos partes. Esto es una analogía al proceso de abstracción, el desarmar. Continúo con los conceptos. Serie espacial. Son figuras o trazos que siguen reglas o patrones determinados. En el caso de las series espaciales, la relación está indicada por los cambios en las figuras al compararlas de manera ordenada. Para resolver este tipo de planteamientos, debemos abstraer los elementos que estamos viendo. Tenemos 4 figuras. Estas 4 figuras tienen una relación entre sí. Tengo que averiguar cuál es una de las posibles relaciones que tienen entre sí. Pues todas son triángulos que están divididos a la mitad, formando otros 2 triángulos, uno sombreado y otro no sombreado. Y tienen diferente posición, tienen una posición diferente, tienen una perspectiva diferente, debido a que pareciera que están girando. Entonces, de esta figura a esta parece que está girando a la izquierda, luego como si fuera una flechita, esta estaría apuntando hacia arriba, luego hacia la izquierda, luego hacia abajo y luego hacia la derecha. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy viendo una instancia de un objeto, estoy viendo algo, un conjunto de elementos de figuras, y estoy abstrayendo el sentido de su posición, su sentido, el sentido de un giro.
Entonces abstraigo una de las propiedades en conjunto que estoy observando. Estoy abstrayendo la propiedad de giro. Arriba, como si este fuera una flecha, la punta del triángulo, arriba, izquierda, abajo, derecha. Por lo que, si se mantiene la forma de las figuras, seguiría apuntando, la siguiente figura apuntaría hacia arriba. Otra de las cosas que puedo observar es que este triángulo al parecer es mínimamente, pero observable, más grande que el siguiente. Como si fuesen dos triángulos diferentes. Entonces puede ver esto como un triángulo, este es otro, este representa el primer triángulo, luego el segundo y representa el primer triángulo. Por eso ocupé estos colores para representarlos y diferentes colores de las flechas, porque también podemos abstraer eso. Es decir, hay que observar y abstraer diferentes elementos como, si lo vemos como si fuera una secuencia, el sentido del giro, la posición, la forma, la presencia de algunos elementos que se encuentran en algunas figuras y en otras no. Hay que considerar varias cosas con la idea de abstracción. En resumen, el proceso de abstracción es muy importante para las matemáticas, ya que en él reside el mapeo que hay entre la realidad y el lenguaje formal que es. Asimismo, también la relación entre otras ideas, también un mapeo para el lenguaje formal que son las matemáticas. Te lo explico de otra forma. Abstraer, el proceso de abstracción y los objetos abstractos se encuentran solo en la mente, no se encuentran en el mundo tangible, en la vida cotidiana. Cuando alguien te pregunta, ¿has visto alguna vez un número? Tú quizás estés tentado a decir que sí. Pero si somos estrictos, el número es una idea, por lo tanto nunca vas a ver un número, vas a ver representaciones del número. Esta es una representación de un número, esta es una representación, por ejemplo, binaria del número 3, una representación egipcia, una representación con objetos del número 3, una representación en el número chino, una representación maya del número 3, una representación en números romanos del número 3. Es decir, la misma idea de un número 3, de una cantidad de 3, tiene diferentes formas de ser representado. La forma en que lo representamos no es el número 3, es decir, este no es un número 29 estrictamente, es una representación del número 29. Lo que nosotros comúnmente mencionamos o le llamamos número son representaciones de números, de la idea de número. Todos estos números, todas estas representaciones son del número 3, son diferentes y sin embargo representan la misma idea. Claro que esto es de un carácter más formal, un poco más abstracto, es ir más a la idea, es diferenciar la forma de la idea de la instancia del objeto, de la realidad. Por lo que en un lenguaje cotidiano o coloquial es perfectamente válido decir que este es el número 29 para fines coloquiales prácticos. Sin embargo, cuando hablamos de definiciones formales, cuando hablamos de ideas y queremos ser más precisos, debemos de considerar realmente que la diferencia entre la idea y la representación de la idea. Entonces, siendo muy estrictos, estos no son números, son representaciones de números. El número es una idea. La idea de número reside en la mente nada más. Y espero que te sirva esto como una pequeña introducción a lo que es el proceso de abstracción, el cual va a ser de mucha ayuda para el reconocimiento de patrones y para el modelamiento de muchos objetos matemáticos. Elige la opción que continúa la serie. Para este tipo de ejercicios, los consejos que te puedo compartir son abstraer diferentes elementos que se encuentran en las figuras que se te presentan, pero no solamente con las figuras que están al lado, las figuras contiguas, sino evaluar los cambios y abstraerlos, pero comparando
Quizás el primer cuadro con el segundo, el primero con el tercero, el segundo con todos los demás, con el primero y con el tercero. Y de esta forma, evaluando las semejanzas y las diferencias, puedes abstraer diferentes características que se encuentran en las figuras y proponer una hipótesis de patrón. Observemos las opciones. Tenemos tres cuadrados que en su interior poseen también otras figuras. Vamos a intentar abstraer, es decir, vamos a intentar separar diferentes ideas acerca de lo que hay en las figuras. Los tres cuadros tienen en el interior un círculo y una línea. Y encontramos que es lo que tienen en común. Sin embargo, dos de ellos tienen el círculo de sombreado de gris y uno de negro. Podríamos pensar en este caso que el color, siendo abstraído, es alternante, debido a que en el primer cuadro es gris, luego negro, luego gris, y pudiésemos pensar que el siguiente puede ser negro. Eso es pensando solamente en el color del círculo. Ahora pensemos en el círculo, pero en su posición. Comparemos estos dos cuadros. En el primero, el círculo se encuentra a la mitad del lado inferior del cuadro. Luego se encuentra en el lado inferior izquierdo y luego en la mitad izquierda, por lo que parece que está dibujando un cambio de posición en el sentido opuesto en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces se posiciona en el lado de la esquina, luego en medio, y en el siguiente paso debería de subir. Entonces tenemos el color, abstraímos la posición del círculo. Ahora pasemos con la línea. La línea tiene el mismo color en las tres figuras, en los tres cuadros, pero su posición cambia. Entonces voy a abstraer la posición, voy a pensar en la posición. La posición de la primera línea es en el lado superior derecho, luego en la mitad derecha y luego en el lado inferior derecho. Parece ser que también se está cambiando de posición en el sentido de las manecillas del reloj, al igual que el círculo, por lo que va bajando, así, pasando por las esquinas. Siguiendo ese patrón, su siguiente posición sería esta. Teniendo en cuenta la posición de la línea y la posición del círculo y también el color, hemos deducido que el siguiente elemento de la sucesión sería este. Elige la opción que continúa esta serie. Observemos las figuras que tenemos como opción. Para identificar el patrón de la sucesión, hay que abstraer los elementos que varían. Las cuatro figuras son cuadros como contenedores, eso no cambia. Tienen la misma cantidad de círculos, eso no cambia. Pero el color de algunos de los círculos sí varía. Entonces, el patrón que tengo que examinar está dentro de esa característica. Debo de analizar y comparar las que están juntas, pero también debo de comparar esta con la tercera y esta con la cuarta. No siempre los patrones son continuos o contiguos, es decir, que estén uno del lado del otro. Debo de examinar la primera figura con la segunda, con la tercera y con la cuarta, a fin de verificar que realmente he hallado un patrón. La primera y la segunda parece ser que no varían la primera fila de los colores, pero la segunda fila de los colores de los círculos sí varía. Observo que entonces no queda claro cuál es el color que se está moviendo o en qué posición se está moviendo. Parece ser que se estuviera subiendo. Mi primera hipótesis sería: ¿está acaso el color del lado derecho subiendo en todos las figuras? Entonces, si es así, la siguiente posición sería esta, que se cumple, y la siguiente posición sería esta, que se cumple, pero aquí ya he llegado hasta arriba
y no sucede nada, ¿no? Quizás en este tipo de patrones sería algo que volviese a empezar. Entonces, aquí podría estar la siguiente figura. Si yo tomase esto como un patrón, sería un patrón irregular, ya que este círculo sombreado, el siguiente círculo está en la posición de arriba y luego en la posición de arriba, y luego este se repite. Intuitivamente yo pensaría que debería de bajar la posición del color que se sombrea, así que no cumpliría esta regla. Buscaré una hipótesis que se cumpla en todos los cuadros que se me está presentando y no solamente en algunos. En este caso yo veo que se repite, quizás diga, es inmutable la posición de estos dos de la primera fila, entonces esta debería ser igual a este color sombreado, igual a este color sombreado. Es decir, mi hipótesis ahora es que todos los colores que están aquí arriba deberían estar sombreados, lo cual no sucede. Ya que estuve examinando con el de al lado, debo de continuar. Ahora voy a comparar este con el tercero. Aquí sucede algo curioso. Es como si estas posiciones que están sombreadas, los círculos que están sombreados, fueran el reflejo de los círculos que están en la posición número 3. Te lo ejemplifico con el color rojo y el color verde. En la primera posición, en la primer cuadro tenemos sombreados algunos círculos en posiciones que resulta son el reflejo de las posiciones que están en el tercer cuadro. Y el segundo, entonces, puedo examinar, es el reflejo con el cuarto cuadro. Esta regla no parece ser irregular. En los cuatro cuadros se cumple. Y aunque sean pequeños, sea pequeño el muestreo del patrón que tengo, se cumple. Al contrario de las otras reglas que yo propuse, que parecían no cuadrar en los últimos términos. El patrón debe ser congruente. Siguiendo este patrón, entonces, primera y tercera posición son reflejo, segunda y cuarta, entonces tercera y quinta deberían ser reflejo. Siguiendo el primer reflejo a números impares y el segundo reflejo de los verdes a números pares. Entonces, aquí proyecto los siguientes elementos de la sucesión que yo propongo. Sería esta primera posición en reflejo con la tercera y sería el reflejo con la quinta. Primer posición de los círculos y segunda posición de aquí se cumple como si fuera un reflejo. Y si repetimos, el patrón sería el siguiente. Elige la opción que continúa esta serie. Observamos las opciones y pareciera ser que abstrayendo la cantidad de cuadrados que están sombreados, esta no varía. Entonces ahora pienso en la posición de los rectángulos que están sombreados. La posición sí está cambiando. Es una buena característica para abstraer y para conocer el patrón. Entonces, observo el primer elemento y los comparo con todos, no solamente con el que está al lado. El primero con el segundo, parece ser que se han desplazado las posiciones sombreadas un cuadro. Y el segundo con el tercero también se desplazan. Ahora noto el siguiente grupo de dos cuadrados sombreados y parece ser que se están desplazando hacia abajo. Siguiente grupo, parece ser que se desplazan hacia la izquierda. Y en este caso pareciera que este también, este se estuviese desplazando hacia arriba. Parece ser que el patrón que están siguiendo es un desplazamiento en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo que si este grupo de dos cuadros sombreados está en esta posición, el siguiente debería alcanzar este cuadro que se encuentra aquí, como en el C. Y luego
el de este grupo de dos cuadros se desplazaría hacia la derecha, como sucede en la opción C. Este par de cuadros hacia abajo, como sucede en la opción C. Y este par de cuadros hacia la izquierda, como sucede en la opción C. Por lo que, al contrario de de las demás opciones, este cuadro que se encuentra en la opción C cumple con el patrón de desplazamiento de los anteriores cuadros.